Nube para dejar el registro como todas nuestras reuniones. Tenemos 4 años de grabación. Y esta no es la excepción. Bienvenidos todos al capítulo 2 de nuestro nuevo libro, 1844 Hechos Simples. Lo estábamos diciendo en delante, ¿ah? Se agradece esta lectura tan amena, un capítulo tan cortito, por lo menos el de esta semana. La próxima semana también parece que es bien cortito, son 3 páginas también. Luciano. Así, pero eso nos da oportunidad para asentar estos principios, asentar este conocimiento con claridad Ahora sí. para luego meterse, como les digo, los últimos capítulos son bien fuertes, bien buenos, sobre todo el penúltimo capítulo. Pero vamos a llegar, pero la idea es que quede esto bien este conocimiento asentado para entender todas las implicancias y Así es. todo lo que nos afecta o nos compromete como pueblos adventistas del último tiempo. Vamos a entender qué significa la verdad presente, cuál es la implicancia de que Jesucristo mismo ahora esté intercediendo por nosotros. ¿Qué rol tenemos en estos tiempos tan importantes? Todo esto se está construyendo a través de conocimiento basado exclusivamente en la palabra del Señor. Esto es lo bonito, ¿eh? Ahí está la bendición, basar eh, nuestra comprensión de la realidad a través de la única guía segura que es la palabra de Dios. Así que vamos paso a paso. Estamos en el capítulo 2. En este capítulo, nuevamente decimos bien cortito, se establecieron cosas bien puntuales. Pero me gustaría que dediquemos algunos minutos para ver si alguien quiere leer un parrafito, algo que quiera compartir, si tuvo una duda, una observación, una discrepancia, lo que sea, si esa es la idea de un club de lectura, que podamos compartir lo que hemos asimilado durante la semana de lectura. Así que damos el espacio. Lo invito a que si alguno más puede también prender su cámara, se agradece también para que nos estemos más acompañaditos con la hermanita Rosita, hermanita Nancy ahí para que... Y prenda su micrófono ahora para que podamos escucharle. Adelante. Yo tengo un párrafo, hermano Luciano, en la página 17 que dice, en cierto sentido, sí ocurrió un juicio en la cruz. El Inmaculado Hijo de Dios vino a la tierra en carne humana, derramó todo el amor del cielo sobre la humanidad y solo recibió el rechazo y el desprecio de los hombres. Todo el mundo quedó condenado por la muerte de Jesús. En este sentido, sí ocurrió un juicio en la cruz, pero no el juicio investigador, dice. La Biblia habla acerca de varios tipos de juicio. La tierra cayó bajo juicio después del pecado de Adán. El diluvio fue un juicio contra la humanidad. El antiguo Israel enfrentó numerosos juicios. Los hombres enfrentarán un juicio cuando Jesús regrese a la tierra. Estaremos involucrados en un juicio durante el milenio cuando hemos de juzgar a los ángeles. También existirá, perdón, el juicio ejecutivo, cuando los impíos serán consumidos para siempre y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí habla de varios juicios, hermano, pero lo que más digo yo que ahí en la cruz dice que no fue el juicio investigador que el que siempre se habla. Y bueno, yo no sé mucho de eso, por eso ahora quiero escucharlo. si lo... Sí, vamos a tener la oportunidad de recibir una presentación que nos va a aclarar todas estas dudas. Pero por lo pronto usted habla, me parece, usted de el texto de Juan 12:31, ¿no es cierto? Que dice, ahora Sí, es el juicio de este mundo. Dice, ahora es claro, el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. exacto. Esto es parte del proceso redentor del Señor, de vindicación de su honor, de su nombre. Y es que en la cruz de Cristo respondió en forma definitiva, categórica, fue vencido el enemigo, ¿cierto? No destruido, por eso estamos aquí. Y es el tema, es el tema que estamos estudiando, ¿por qué estamos aquí después de 2000 años? Pero en la cruz el enemigo fue derrotado, derrotado. Se respondieron las preguntas que concernía con respecto al carácter del Señor que había sido calumniado, ¿no es cierto? ¿Usted se acuerda cuál es la tesis de gran conflicto? Son 3 tesis. ¿Se acuerda? Dios no es amor, Dios no es justo y su ley no puede ser guardada. Ese es como los 3 focos de tesis que levantó el enemigo contra el Señor en el universo. ¿Y qué demostró la vida de Jesucristo? Su Que muerte y sí, resurrección, que Dios sí es amor. Dios sí es justo y su ley puede ser guardada. Entonces, eso es lo que logró, ¿cierto?, Jesucristo al vindicar el precioso nombre del Señor ante todo el universo. Y recuperó el señorío de este planeta.
antes de Cristo el señorío de este planeta lo tenía ¿quién? El enemigo. Acuérdense que Adán hipotecó el planeta Tierra al transgredir, ¿cierto? Hipotecó este planeta, pasó al señorío de Satanás, pero Jesucristo lo que hace, ¿no es cierto?, es recuperar su señorío. Y ahí viene el juicio sobre este mundo, ¿correcto? Ya hay otros textos bíblicos que apoyan la idea, pero básicamente eso. Es un juicio puntual con respecto al desbaratamiento de las acusaciones del enemigo que hizo. Pero ahora viene la segunda fase que tiene que ver con la vindicación del pueblo de Dios, ¿cierto? Pues el nombre de Dios fue vindicado con Jesucristo y ahora viene la vindicación del pueblo de Dios. Y esto, por eso es importante el juicio investigado, porque se muestra ante todo el universo que la sangre de Cristo es suficientemente poderosa para salvar a los sumos, inclusive al peor de los pecadores cuando éste se arrepiente. Y lo que muestra el juicio, ¿cierto?, que a través de una vida transformada se da testimonio de ello. Entonces, es muy importante esto que entendamos esa diferencia de lo que pasó en el año 31 con respecto a lo que pasa, ¿cierto?, con el juicio investigador. No sé si hay alguien más que quiera compartir. Prenda Yo, su... hermano Luciano, Hermanita buenas Georgina, la escuchamos. noches. Buenas noches a usted y todos los que están conectados. Estaba acá, estaba leyendo el libro y quiero leer un párrafo de acá de Hechos. Hechos que sale acá en el libro, Hechos 24-25, que dice, pero cuando Pablo habló de justicia del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, ahora vete, cuando sea propicio te llamaré. Con eso esperaba también que Pablo le diera algún dinero. Por eso era que, haciéndolo venir muchas veces, hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, Félix recibió por sucesor a, a Poncio Festo, y queriendo Félix agradarse con él, los judíos dejó preso a Pablo. Eso, eso considero de que Félix lo que quería dinero solamente, no le interesaba mucho lo que Pablo tenía que conversar con él. Algo así. La verdad que no sé cómo explicarlo mucho, pero así más o menos lo entiendo. Eso, Sí, Lucy. ¿Qué hermanita Georgina, sí, está bien, hermanita. Sí, el punto es que el argumento que se entrega aquí en el libro de los Hechos, capítulo 24, me parece que sería el Sí, verso 25. En el verso sí, 25, Pablo le habla a Félix sobre la justicia, dominio propio y del juicio venidero. Entonces, son varios autores bíblicos que hablan, ¿cierto? Después de la cruz de Cristo, después de la ascensión de Cristo, hablan sí, de la sí. necesidad de un juicio, ¿correcto? Entonces, ese es el argumento que se rescata de ese versículo, de que la Biblia es consistente entre todos sus autores, ¿cierto? De que existe la necesidad de un juicio futuro para sopesar, ¿cierto?, las decisiones de cada persona que alguna vez ha aceptado a Jesucristo como su Señor. Gracias, Luciano. Ok, muy bien, hermanita. No sé si alguien más quiere compartir algo de este capítulo. Hermano, personalmente yo no hablo porque estoy entendiendo el libro. Me cuesta un poco entenderlo, porque la pregunta dice, ¿ocurrió el juicio investigador en el año 31 después de Cristo o después? Y yo lo repasé con Sergio y me quedé. Entonces yo prefiero no opinar porque me puedo equivocar y en estas cosas uno no se puede equivocar. Entonces, por eso prefiero avanzar en el libro cuando ya esté más segura, ahí hablo. Pero de que Ya, lo estudié. muy bien, hermanita, muy bien. Entonces, lo que estamos viendo es que en este capítulo se responde a esa pregunta que justamente usted acaba de hacer, de Sí, que hay un juicio futuro, existe, ¿cierto? Después de la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo, existe la necesidad de un juicio para sopesar las vidas con respecto a las decisiones, porque la fe verdadera son decisiones, no una cosa que pasa en la mente, ¿cierto? Hay una fe falsa. Santiago habla de la fe falsa, dice, hasta los demonios creen y tiemblan, pero eso no es fe. La fe salvífica es una fe que toma decisiones y eso es lo que se evalúa en el juicio investigador, decisiones.
si realmente, ¿cierto?, esa persona aceptó realmente a Jesucristo el Señor como su Salvador. Y eso se demuestra ¿cómo? A través de decisiones, a través de una vida transformada. No, no hay otra forma, ¿correcto? Entonces existe una unión inseparable entre fe y estilo de vida, ¿no es cierto? Una vida transformada que glorifica a Dios. Entonces algo que no se puede separar y eso es lo que se evalúa en un juicio posterior, que no hemos llegado a esta parte del libro, ¿cierto? Pero ahí se está construyendo la idea de que justamente en 1844 es bíblicamente consistente, ¿correcto? Y es coherente con toda la enseñanza del Evangelio, es coherente con todo lo que apuntaban los profetas, ¿cierto? A la necesidad de llegar a este punto. ¿Alguien más quiere compartir sobre este capítulo? Nuevamente, bien cortito, se responde una pregunta bien sencilla, o también se retroalimenta del capítulo 1 con respecto a que la veracidad o no de esta profecía eh, sustenta o debilita el fundamento del adventismo. O sea, si es falsa esta profecía, ¿qué pasa con el adventismo? No pasa a ser sino otra iglesia pseudo cristiana, ¿ya? No cristiana, pseudo cristiana, porque sostendría una profecía que no sería bíblica, teóricamente hablando. Y para las cosas de Dios no existe lo al medio. ¿Se es apegado a la Biblia o no se es? Si se sostiene una profecía falsa, no existe un medio profeta, ¿no es cierto? Se es profeta, se entrega los oráculos del Señor o se es un falsante. Entonces tiene implicancia con respecto a nuestra misión que vemos nuevamente que es consistente con lo que enseña la palabra de Dios. Podemos darnos cuenta a través de lo que enseña la palabra de Dios por sí sola, en forma muy, muy contundente, de que hay un propósito de levantar un pueblo en los últimos tiempos para entregar el precioso mensaje del Evangelio para el último tiempo. Muy bien. No sé si hay alguien más antes de que pasemos a la siguiente parte. Entonces, ya teniendo más claridad, es que en esta oportunidad invitamos a un amigo que nos va a hacer una presentación. Aquí lo voy a poner aquí como coanfitrión para que pueda presentar. Le pregunto, ¿estás listo? Vamos a llamar a Jonathan Lira. Jonathan Lira, quiero preguntarte, Jonathan, si está en condiciones. Te puse como coanfitrión. Muy bien, ahí está, ahí está. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy bien, ¿y tú, Luciano? Bien, gracias. Un deseo de escucharte, así que te damos el espacio ahí para que hagas la presentación. Bueno, Adelante. justo, buenas noches a todos quienes nos acompañan. Luciano, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien, sin Perfecto. problema? Ya, Sí. genial. Bueno, me invitó Luciano para participar con ustedes con este estudio bien importante, ¿cierto? No sé si todos lo tienen, pero no sé si se logra ver ahí, pero acá está. Ahí está, ¿cierto? Me lo borra la IA. Pero en fin, ahí está, ¿cierto? Ese es el librito de 1844, que es súper recomendado. Y ahí la idea, ¿cierto? Hicimos también un repaso el sábado de la tarde. Y ahora, ¿cierto? Obviamente no estaban todos, pero la idea es que podamos repasar. Y acá la idea, como bien dice Luciano, es que podamos preguntar, consultar y hablar, ¿cierto? Yo voy a exponer un ratito y de eso después Luciano y retoma la reunión para poder, ¿cierto?, hacer la dinámica que corresponde. Y aquí viene la pregunta, ¿cierto? Voy a compartirles una presentación. Pero antes de eso yo les quiero preguntar, ¿nosotros somos eh, una iglesia, como decía Luciano, cristiana? ¿Cualquiera? ¿Qué dice usted? Sin afán de orgullo, ni de sentirse superior y todo, no, sino que, no, hermano, no somos una iglesia de cualquiera. Somos una iglesia profética y más que un movimiento, ¿cierto? Somos la iglesia de Dios y que tenemos una verdad que necesitamos cumplirla, ¿cierto? Y somos llamados a presentarla. Y en ese sentido, la pregunta de 1844 es sumamente importante como adventista del séptimo día. De eso depende parte de nuestra existencia, ¿ya? Así que voy a compartir con ustedes la siguiente presentación, ¿ya? Vamos para acá. Ya. Ustedes me dicen si se ve o no se ve. Ya, vamos a presentar aquí. Perdón, te sale la parte de atrás, ¿cierto? Lo voy a programar para el otro lado. A ver, ahora sí. Crear para acá. Segunda pantallita. Ya. Entonces, ¿ahora sí ven bien? Sí. Ya, genial. Muy bien, queridos hermanos. El capítulo 2 de este libro
plantea una pregunta que la hermana Rosita bien lo planteaba y a todos a lo mejor nos hace dudar. En eso no hay que sentirse menos ni con miedo, ¿cierto? La idea es preguntar. El que no pregunta, ¿cierto? No aprende. La guagua que no llora no mama, ¿cierto? Es súper práctico, súper sencillo, ¿ya? Y cuando uno está en el colegio, donde sea, los que más aprenden, ¿cierto? Son los más preguntones, así que no se preocupe. Esa es la idea. Bien, entonces, ¿ocurrió el juicio investigador en el 31 después de Cristo o después? Y aquí viene la primera pregunta. ¿Por qué es importante hacer la salvedad, querido hermano, de que hay que entender si ocurrió esto en el 31 después de Cristo o no? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué será que tiene algún llamado especial si la verdad que da lo mismo? Yo acepté a Jesucristo, Él murió por mí en la cruz, me salvó. Perfecto. ¿Por qué tiene sentido esta pregunta, querido hermano? Es importante que la empecemos a preguntar, ¿cierto? Como adventistas del séptimo día, a cada uno de nosotros, ¿ya? El juicio investigador, ¿cierto? El juicio investigador en el 31 después de Cristo. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque como cristianos adventistas del séptimo día, es lo que le da el base fundamental a nuestra doctrina de 1844, ¿ya? Entonces no es una pregunta menor. Ahora, si es solo para nosotros, ¿por qué es importante aprenderla si nadie más la trabaja si es solo para nosotros? Porque hay un mensaje intrínseco, porque hay una ordenanza, porque hay un llamado que necesitamos realizar, ¿ya? Y en ese sentido, yo quiero partir con unas afirmaciones para entender, que también lo repasamos el sábado. ¿Por qué es importante hablar del juicio investigador y preguntarnos si es en el 31 después de Cristo o después de eso? Porque hay grupos, porque hay movimientos, porque hay iglesias, ¿cierto? Porque hay religiones, en donde plantean que en realidad todo lo que tiene que ver concerniente a lo que es estos textos que se relacionan con el juicio investigador, o estos tipos de santuarios, estas cosas que a algunos les cuesta entender y que a muchos nos cuesta entender, también cierto cuando entramos a revisarlo, algunos dicen lo siguiente, por ejemplo, algunos cristianos evangélicos y protestantes tradicionales dicen que en la mayoría de las iglesias protestantes y evangélicas comentan lo siguiente: el juicio sustitutivo fue completado en la cruz, ¿ya? Ahí en la cruz se cumplió todo lo que ustedes están diciendo que es el juicio investigador, ¿ya? Así que no le den más vuelta, no tiene sentido, ¿cierto? Es lo que dicen algunos, ¿cierto? Sostienen que al morir Jesús, la condena y el juicio por el pecado quedaron totalmente saldados. Eso es verdad. No obstante, hay algunas cosas que revisar, ¿cierto? Entrada inmediata al lugar santísimo, ¿cierto? Cuando ocurren estos eventos, es una entrada inmediata al lugar santísimo. Por lo tanto, esto fue el 31 después de Cristo y no le den más vuelta y no hacemos nada más. Segundo punto es que algunos teólogos y grupos ex-adventistas, ¿cierto?, plantean algo que va en contra de lo que nosotros estamos revisando en 1844. Por ejemplo, Desmond Ford, ya es importante revisarlo esto, genera la controversia de Glacier en 1980, ¿ya? Este teólogo adventista argumentó que la obra del santuario y la inauguración del juicio se completaron con la ascensión de Cristo en el 31 después de Cristo. ¿Ok? Dice que también acá se generó. Y luego, ¿cierto? Hay otros movimientos como varios exadventistas y grupos disidentes, ¿cierto? Ojo, eso no es imaginación, existen, ¿ya? Grupos disidentes adoptaron esta postura, ¿ya? Señalando que los textos del Nuevo Testamento, como los citados en la guía del estudio, que estamos revisando, hablan de los acontecimientos salvíficos como ya consumados o inaugurados en la ascensión. Por lo tanto, ¿cierto? Eso es lo que dicen ellos. Y un tercer punto importante para ver esto, lo que es esta pregunta, es entender que hay movimientos teológicos preteristas, ¿ya? ¿Les suena el pretérito? ¿El preterio? ¿Sí? Algunos, ¿cierto?, que estudian ahí el lenguaje, hablábamos también el otro día, pretérito pluscuamperfecto y o max, ¿no? Cuando nosotros hablamos en pretérito, en tiempo pasado, ¿cierto? Dice el preterismo que es una corriente teológica dentro de varias denominaciones y movimientos que sostiene que la mayoría de las profecías apocalípticas y los juicios bíblicos se cumplieron en el primer siglo, ¿ya? Es decir, entre la crucifixión y la ascensión de Cristo en el año 31 después de Cristo y la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo, ¿ya? Entonces, hay que tener ojo. ¿Por qué es importante saber la respuesta a esta pregunta? Porque están estos movimientos y hay algunos que dicen, ¿para qué pierden tiempo con las profecías? ¿Para qué pierden tiempo con estos estudios? Si eso ya se cumplió, ya es pasado. Dejen de calentarse la cabeza. No sé si le ha tocado compartir con gente así, pero existen, ¿ok?
Por eso entonces es el primer hincapié de este repaso del segundo capítulo, que es importante entender, hermanos. Ya nosotros no vivimos en una fábula, no estamos en una mentira, por lo tanto, las cosas que suceden superan la realidad y hay que estar preparados. ¿Ok? Y también, bueno, porque también es importante justamente por lo que comentaban al principio. Hermanos, si nosotros, escúchalo bien, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, si nosotros no queremos entender esta verdad, si nosotros no le ponemos ganas a esta verdad, quiere decir que no tenemos argumentos para validar el movimiento de la iglesia adventista como una iglesia profética en el tiempo del fin. Y por lo tanto, si no tenemos cómo validarlo, nuestra creencia como adventistas pierde el argumento y derecha y planamente somos mentirosos. ¿Qué piensa usted? Así de directo es si nosotros no fuésemos capaces de avanzar con esto. Así que, vuelvo a hacer la pregunta, ¿ocurrió el juicio investigador en el 31 después de Cristo o después? ¿Cierto? Con todo el contexto que vimos. Vamos entonces avanzando. Aquí viene la pregunta, ¿cierto? Lo mismo que dijimos, un análisis sobre el tiempo del juicio divino y la validez de la interpretación bíblica, y tiene un apellido, ¿cierto? ¿Cuál es el apellido? Bíblica adventista. Nosotros aquí somos una comunidad adventista y tenemos nuestra doctrina y creencia adventista. Por lo tanto, lo que vamos a repasar es completamente, ¿cierto?, dentro del contexto de nuestro fundamento de la iglesia adventista. Bien, el dilema teológico es lo que explicamos acá, ¿cierto?, con algunos argumentos, en donde dice que, por ejemplo, este capítulo, lo que estamos revisando en este segundo capítulo del libro, ¿cierto?, hace una pregunta decisiva. Si el juicio de los creyentes ocurrió y concluyó completamente el 31 después de Cristo, con la ascensión de Jesús, es lo que hablábamos, la comprensión adventista del santuario de 1844 perdería su fundamento bíblico. Por lo tanto, estaríamos mintiendo, ¿cierto? Importante eso, por lo tanto hay que manejarlo. Y segundo es el enfoque bíblico de este capítulo. La investigación analiza las evidencias del Nuevo Testamento escritas posterior a la cruz, ¿ya? El objetivo es verificar la cronología del juicio, garantizando que la gracia y el sacerdocio de Cristo permanezcan en el centro, ¿ok? Dicho eso, queridos hermanos, yo les quiero invitar a que busquen, lo voy a proyectar, siento en pro del tiempo. Acá hay una serie de textos, ¿cierto? Si usted quiere los puede buscar, los puede anotar, le saca un print de pantalla, o, ¿cierto? Puede mirarlo acá en la pantallita y vamos a leerlo, ¿cierto? Dice, por ejemplo, Hechos 17:31, y póngale atención, ¿cierto? Yo lo voy a leer, póngale atención a los verbos del texto, ¿ya? Recuerde, ¿esto ocurrió el 31 después de Cristo o después? Con todo el contexto que ya vimos, ¿cierto? Entonces, Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgó al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Dice eso el libro? No, dice un día en el cual juzgará, ¿cierto? Luego, Hechos 24:25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Luego, Romanos 2:16 dice, Dios juzgará por Jesucristo a los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 14:10 al 12 dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y Hebreos 10:30 dice, el Señor juzgará a su pueblo. Hay algo acá importante, hermanos, que yo les quiero mostrar. Fíjese, la cronología es fundamental, ¿cierto? Todos estos textos tienen una particularidad, ¿ya? Si usted se fija en los verbos de acción de estos versículos, ¿ya? Voy a enunciar los verbos importantes de cada uno de estos versículos. En el primer versículo dice, ¿juzgó o juzgará? Juzgará, ¿cierto? Luego en el siguiente dice, Dios, también dice en el juicio venidero, ¿cierto? Luego en Romanos 2:16 empieza con Dios juzgará, ¿cierto? Luego en Romanos 14:10 al 12 empieza con porque todos compareceremos, ¿cierto? Y luego en Hebreos 10:30 dice el Señor, de nuevo, ¿cierto? Lo repite, juzgará. ¿Cuál es el tiempo gramatical de estos verbos en los cuales se está hablando? Un ejemplo simple, ¿cierto? Esto está en presente,
¿En pasado o en futuro? En futuro. Futuro. En futuro, ¿cierto? Muy bien, esto está en presente, en pasado y en futuro. Por lo tanto, ¿cierto? La evidencia cronológica es fundamental. Todos estos textos fueron redactados décadas después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo en el 31 después de Cristo. Por lo tanto, yo le digo, estos textos que usted está leyendo en la palabra, ¿son palabras de Dios o no? Son palabras de Dios, no hay duda en eso. ¿Y estos textos los escribió quién? Moisés, Jacob, Abraham, Joel. ¿No? ¿Quiénes no fueron esos personajes antiguos? ¿Quiénes los escribieron? ¿Cierto? Son apóstoles de Dios, que fueron décadas, ¿cierto? Eso es lo que estamos repasando, décadas después de la ascensión, resurrección de Cristo, ¿cierto? Después del 31 después de Cristo. Por lo tanto, al analizar los verbos utilizados por los apóstoles, se observa que todos se refieren al juicio como un acontecimiento futuro en su tiempo histórico. Es como si hoy día, ¿cierto? Rosita Brito dijera, yo compraré, ¿cierto? Yo compraré un vestido de oro, ¿cierto? Compraré. Ella no dice, yo compré un vestido de oro, o me estoy comprando un vestido de oro, sino que yo compraré un vestido de oro, ¿cierto? Entonces es tiempo futuro. Entonces, ojo ahí con la interpretación, ¿cierto? Luego, ¿cierto? Por consiguiente, el juicio a los creyentes no pudo haber quedado consumado de forma definitiva al año 31 después de Cristo. ¿Cuál es ese año, queridos hermanos? Cuando, como dice, ¿cierto? Cuando ocurrió la muerte, después de que ocurrió la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, ¿cierto? Ahí es cuando lo arranquean o le dan la historia, ¿cierto? En la historia, ¿ya? A Jesucristo. Sino que requiere un cumplimiento posterior a la historia redentora. Bien, aquí, ¿cierto? Es importante resaltar lo siguiente. Hablaba también, ¿cierto? Una hermana, no sé quién, pero leía el texto de Juan 12, 30 o 31 al 32, ¿cierto? Como lo que hablábamos al principio en el complemento, porque es importante hacer esta diferencia, ¿cierto? Dice Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué se entiende al leer el texto ahí solito? ¿Está hablando de un juicio? ¿O estoy equivocado? ¿O en realidad es una palabra que decía, no sé, la conversación? ¿Y fue traducida como juicio? Está hablando de un juicio, ¿cierto? Bien, hay que hacer algunas salvedades, queridos hermanos, ¿ya? En la cruz ocurrió un juicio cósmico, como bien decía Luciano al principio. Recuerde usted que aquí, como se dice ¿cierto? En un mundo de proyecto profesional, se dice, tratemos de salir de la caja, ¿cierto? Es cierto, en esta caja donde vivimos nosotros, donde estamos, ocurre dolor, ocurre sufrimiento, estamos con unas profecías que estamos viviendo, hay una vida, hay una decisión que tomar, pero hermanos, fuera de esa caja hay todo un universo, ¿ya? Y estamos, queramos o no, inmersos en un gran conflicto. Y no es un gran conflicto terrestre, es un gran conflicto universal. Por lo tanto, lo que ocurre acá son juicios que son transversales para todo el universo. Por lo tanto, el juicio que ocurre acá sí es un juicio. Si usted se fija, cuando mira ese texto, ese contexto, es como que Jesús le estaba dando la oportunidad a los judíos, a todos los que estaban en esa parte, en esa instancia, y todos, pero derechamente lo rechazaron. Lea después con calma todo ese capítulo, Juan 12, ¿ya? Y vea cómo directamente es como que yo le dijera a George que está acá, ¿cierto? Le estoy dando oportunidades, pero no toma ninguna, ¿ya? Y las rechaza completamente. Por lo tanto, en la cruz ocurrió un juicio cósmico, por eso es cósmico, gran conflicto universal, decisivo, donde el pecado fue condenado y Satanás fue derrotado. Eso no le cabe la duda a nadie, creo, hermano. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, somos creyentes, ¿cierto? Por lo tanto, no es que nosotros estamos diciendo con el juicio investigador, ojo acá, no es que nosotros estamos diciendo que lo que Dios hizo en la cruz no tiene sentido, no, en absoluto. Porque si la cruz no hubiese existido, no tendríamos la posibilidad de hacer las cosas que el Señor nos permite vivir hoy y la oportunidad que nos permite tener, ¿ya? Tengamos claro eso. En la cruz ocurrió un juicio cósmico decisivo, donde el pecado fue condenado y Satanás fue derrotado. Sin embargo, este difiere funcionalmente del juicio investigador de los creyentes, ¿ya? Esa es la diferencia, ¿ok? La cruz es el fundamento indestructible de toda nuestra esperanza de salvación y el centro del Evangelio, ¿ya? Así que en ese momento sí ocurrió un juicio, pero no es el juicio investigador, ¿ok? ¿Se entiende? Y aquí hay una pequeña, ¿cierto? Parafraseo de los juicios, ¿cierto? Con algunos ejemplos.
donde ponemos acá algunos temas, donde usted tiene aquí la concordancia, la puede buscar, pero estos son juicios. Yo no sé si a alguien le ha tocado participar en algún juicio. Sobre todo hay algunas personas que yo he conocido que les tocó vivir un juicio falso en donde les imputaron mentiras a esas personas, donde en una primera instancia parecía que estaban derrotados y eran los culpables, pero luego, ¿cierto?, salieron inocentes, pero para que ellos salieran inocentes, tuvieron que hacer un juicio de reivindicación. ¿Lo había escuchado? Juicio de reivindicación. Eso es lo que está pasando con Dios en este momento, querido hermano, el universo, ¿cierto? También aparte de nuestras vidas que están en juego, aceptando al Señor, se está reivindicando a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y en esas fases de ese juicio, tenemos, por ejemplo, lo podemos desglosar en juicios históricos, ¿ya? Usted puede buscar en Génesis 6, Génesis 11, intervenciones divinas puntuales, como por ejemplo el diluvio, la torre de Babel. Si usted los busca, la palabra de Dios habla acerca de juicios, ¿cierto?, que se gatillaron. El juicio en la cruz, lo que estaba hablando recién, ¿cierto? Juicio, Juan 12:30, Romanos 3:20, ¿cierto? Condenación del pecado y derrota legal de Satanás. Satanás fue derrotado, no es que tiene una posibilidad de que salga absuelto, no, ya fue derrotado, ¿cierto? Fue derrotado, está listo. Y luego viene el juicio investigador, ¿ya? Daniel 7, 9 al 10, Romanos 14:10, examen previo a la venida para vindicar a los creyentes, ¿ya? Nosotros estamos ahí, ¿cierto? Es lo que estamos creyendo, ¿no? Bueno, es importante reflexionar en eso. Bueno, para no irme con el tiempo. Luego viene el juicio del milenio, ¿cierto? El juicio del milenio, que usted puede buscarlo, ¿cierto?, alguna base también bíblica en 1 Corintios 6, 2 al 3. ¿Y eso qué tiene que ver? El propósito y el alcance es la comprobación de la justicia divina por los redimidos. ¿Qué es una comprobación, hermanos? Validar si es verdad. Por lo tanto, ahí hay que tener un ojo, ¿cierto?, que después se va a revisar también en el libro más adelante, pero juicio de comprobación. Y esto se explica así, y lo voy a explicar bien sencillo. Es cómo el Señor se le ocurrió salvar a tal persona. Si mira lo que hacía, lo que vendía, lo que hacía aquí y esto otro, y mira todas las pruebas. ¿Cómo está salvo? O al revés, ¿por qué el Señor no salvó a la hermanita o al hermanito o a la persona tanto que mira, eran buenos en esto, sabían mucho de esto otro, daban cursos bíblicos, eran dadivosos, ¿por qué no están salvos? Bueno, no debe quedar ninguna duda y todo debe ser despejado para validar la evidencia de que Dios es un Dios justo, ¿cierto? El juicio del milenio. Y luego, ¿cierto?, viene el juicio ejecutivo final, que lo podemos también ejemplificar en Apocalipsis 20, 11 al 15, en donde se hace la erradicación final y definitiva del mal y del pecado. Y como hecho simple, ¿cierto?, podemos aquí sacar algunas evidencias teológicas donde Pablo afirmó que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, e incluyó explícitamente a la comunidad creyente en este proceso, puesto que este análisis se sitúa en un marco posterior al 31 después de Cristo. Los creyentes se enfrentan a un juicio en la era del santuario celestial, evento al que la teología adventista, o sea, nuestros principios, nuestra creencia entregada por el Señor, identifica como el juicio investigador, ¿ya? Parte crucial de nuestra creencia. Y algunos temas y enfoques en cristocéntricos, por ejemplo, esto le hace a usted tener 100% seguridad en Cristo. Cuando usted va entendiendo el juicio investigador, cuando va estudiando el santuario, por supuesto que el Espíritu Santo va conmoviendo nuestra vida y nos va dando la luz que estamos esperando recibir, ¿cierto? Juez y el Salvador, ¿cierto? El juicio bíblico no es una amenaza para el creyente, sino la vindicación del carácter de Dios y de su justicia. Aquel que se sienta en el tribunal es el mismo Salvador que entregó su vida para nosotros en la cruz, ¿cierto? Jesucristo intercede por los suyos y el juicio revela a aquellos que han depositado su fe sincera en él. Bien, hay, ¿cierto?, después algunas cosas para recordar en cuanto al juicio futuro, cruz y santuario, Cristo al centro, ¿cierto? Esto es lo que habla este capítulo, ¿cierto? Después los otros capítulos resaltan otras ideas también más importantes y también sobre esto, pero el juicio futuro, ¿cierto? Los pasajes apostólicos señalan un juicio posterior a la ascensión del año 31 después de Cristo, en la cual comparecerán los creyentes. Por lo tanto, el tema de que algunos movimientos, algunas religiones y algunas personas exadventistas difieren de esto es mentira, ¿ya? Y estamos hablando 100% bíblico, no estamos usando ni un complemento, ni un libro, ni nada, ¿ya? Estamos usando eso. Cruz y santuario, la cruz es fuente irrevocable de salvación, Cristo al centro, Jesús actúa como nuestro juez y abogado intercesor. Y una línea de tiempo básica, ¿cierto?, en la que podemos encontrarnos es que primero estamos
dice que el 31 después de Cristo en la cruz, ¿cierto? El sacrificio perfecto y expiación del pecado, donde se triunfa sobre las tinieblas, luego la era apostólica, donde se hace la proclamación del Evangelio de la Gracia y anuncio del juicio venidero, luego el juicio investigador, ¿cierto? Donde estamos, ministerio final en el santuario celestial, y luego esto es lo previo a la segunda venida, ¿cierto? Retorno glorioso de Cristo para otorgar la recompensa a su pueblo. Esas son algunas preguntas ahí para reflexionar cada uno, Luciano. Yo creo que a lo mejor te viene el tiempo, espero no haberme pasado, pero eso era el repaso ahí para compartir con ustedes. Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Yo creo que quedó meridianamente y más que meridianamente claro los argumentos que se recolectaron y se presentaron ahora. Es tan clara esta enseñanza en términos de que es tan, digamos, transversal y consistente en la escritura de la necesidad de un juicio futuro, venidero, desde la perspectiva de los apóstoles, que quedó completamente claro a través de la presentación. Entonces, a partir de esto ya podemos ir entendiendo y construyendo este mapita para llegar a 1844. Estamos delineando las primeras líneas para llegar a la importancia de 1844 en términos de esa certeza categórica y clara que hay en la escritura con respecto a la esperanza que nos brinda esto. Así que, mire, no quiero adelantar nada, no quiero hacer ningún comentario de lo que acaba de compartir Jonathan porque lo vamos a presentar como concurso mejor. ¿Ya? ¿Le parece? Vamos a hacer la dinámica. Así que yo lo invito a que prenda su micrófono y una vez que termine la pregunta y la alternativa, diga la alternativa A, B, C o D. No antes, ¿ya? Pero hágalo rápido, ¿ya? Porque los primeros que respondan y los vamos a ir anotando. Así que voy a compartir de inmediato mi pantalla. Usted me dice si se está viendo. ¿Se ven las pantallas? Sí, hermano Luciano. Ya, muy bien. Entonces estamos en el capítulo 2. Capítulo 2. Y vamos con las siguientes preguntas. La primera dice, ¿qué evidencia se usa para demostrar que el juicio de los creyentes no ocurrió en el año 31 después de Cristo? ¿Qué evidencia se usa? A. Todos fuimos juzgados cuando Cristo murió. B. Los apóstoles presentan el juicio en el futuro. C. No existe el juicio porque Dios no juzga a nadie. O D. Somos juzgados al nacer. Adelante. B. Esther La B, María B de Nancy. bueno. Los apóstoles presentan el juicio en el futuro. Ok, ¿alguien más? La B, Georgina la B. Muy bien. Aquí en el chat Margarita también. B. Ya, en el chat Margarita. también varios están diciendo B, Rose, Manuel, ok. Muy bien, felicitaciones a todos. En este libro dice, debido a que estos textos señalan un juicio que ha ocurrido después de que ellos mismos fueron escritos, entonces ese juicio debe ocurrir en algún momento posterior al año 31. Como dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí Romano, Pablo, ¿cierto?, entrega un argumento muy fuerte de que no tenemos que andarnos juzgando unos a otros, sino que todos tenemos que responder por sí mismos ante el tribunal de Dios. Que desde la perspectiva de Pablo, unos 20 años después, quizá un poco más, un poco menos, después de la ascensión de Cristo, dice que estaba en lo futuro, como claramente nos compartió Jonathan en su presentación. Entonces la letra D, muy bien, porque los apóstoles presentan el juicio en el futuro y todos esos testimonios en forma consistente lo presentan, ¿cierto? Para, para la posteridad. Vamos a la siguiente, dice, ¿qué error doctrinal combate la enseñanza del juicio futuro? Nuevamente, ¿qué error doctrinal, ¿no es cierto?, combate la enseñanza del juicio futuro? Letra A, ¿cuál es ese error doctrinal? Que tenemos un alma inmortal. B, que la fe anula la ley. C, que la misericordia de Dios anula su juicio. O B, que el juicio a los creyentes ocurrió en la cruz. ¿Cuál es ese error que se combate? La La D, la D de dedo, Esther. Georgina la D. Aquí también en el chat se está diciendo la D, Mauricio, Rose, Manuel. digo la A. ¿Alguien más? La A, que tenemos un alma inmortal.
¿Qué Eso error no lo creemos doctrinal nosotros. combate la enseñanza del juicio futuro? Vamos a ver la respuesta. El libro dice, estos textos, sin embargo, muestran el error ¿de qué? De colocar el juicio de los creyentes en el año 31 después de Cristo. O como dice Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará, tiempo futuro, juzgará a su pueblo. Entonces la letra D, ese es el error que se combate, ¿cierto? Que el juicio a los creyentes ocurrió en la cruz. En la cruz, claro. ¿Ya? Ese es el error. Eso no lo enseña, no enseña la palabra de Dios, tal cosa que ocurrió un juicio a los creyentes en la cruz o relativo a los tiempos de la cruz. Siguiente, dice, ¿qué significan las palabras de Jesús? Ahora es el juicio de este mundo, de Juan 12:31. Lo dijo, ¿cierto? Ahora es el juicio de este mundo. Y ahí está la palabra clave, ¿cierto? Ahora es el juicio de este mundo, ¿cierto? Y habla del enemigo, que el enemigo será echado fuera. Vamos a ver, dice, A, que Jesús iba a juzgar de inmediato a los creyentes. B, la destrucción de Jerusalén. C, ocurrió un juicio, pero distinto al investigador. Y letra D, que no habrá ningún juicio. Adelante. C. La letra C, Nancy Darío. Aquí en Esther, el chat, C. ya también en el chat, Manuel C, Mauricio C, Ruth C. ¿Alguien más? C. Esther. Margarita C. Georgina C. Ok, veamos lo que dice el libro. Ciertamente, en cierto sentido, sí ocurrió un juicio en la cruz, pero no el juicio investigador. Tiene que ver con la vindicación del carácter de Dios lo que ocurrió en la cruz, ¿correcto? Pero el juicio al pueblo de Dios es un evento posterior. Como dice Colosenses 2:15, ¿qué pasó en la cruz? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que pasó. Ocurrió un También, evento hermano, cósmico. hermano Claro. Luciano también lo dice Apocalipsis 12:10, donde Sí, dice que correcto. Satanás es expulsado por la muerte de Cristo del cielo, la expulsión del Sí, cielo correcto. totalmente. Así es. Entonces ocurrió un evento cósmico, ¿cierto? Donde quedó desacreditado completamente ante las inteligencias del universo las acusaciones del enemigo, ¿correcto? Ahora, ¿no es cierto? Lo que viene es la restauración del pueblo de Dios. Vamos a la siguiente. Letra C, ¿cierto? Ocurrió un juicio, pero distinto al investigador. El investigador. Siguiente pregunta. ¿Quiénes comparecerán ante el tribunal de Cristo en este juicio investigador? Letra A, todo el universo. B, todas las personas que han existido. C, solo los que creyeron. Y D, los ángeles caídos. Adelante. La A. La B. La A. La B, po. Todas las personas que han existido. Todos los que creyeron. La C. Yo digo la B. ¿Alguien más? La A, haría así. La Para mí D. es la A. Para mí es la A. La D parece que. ¿o no? Mauricio, la A. ¿Alguien más? Haría así la A. Diga una sola de sus respuestas. Hay que anotar. Pero si alguien más quiere responder, Ah, ya sé cuál es. Pero no puedo aquí cambiar la verdad. chat, Mauricio A, Rus A y Romy C. ¿Alguien más? Entonces, vamos a ver la respuesta. Este es un texto bíblico que debemos tenerlo claro. ¿Ya? ¿El juicio investigador para quién es? Para todos los que creyeron. Muy bien, en la letra C. Dice, Pablo se incluyó a sí mismo en el juicio. Pablo era un creyente. ¿A quién le escribió? Escribía a otros creyentes. Veamos lo que dice 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si Por la primero casa comienza de por Dios. nosotros, Sí. ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios?
Entonces la respuesta correcta es la C. ¿Ya? Esto lo invito a que lo anotemos. Vamos a argumentar en la próxima semana más sobre este punto. Parece que ahí tenemos que fortalecer esa parte. El juicio investigador es solamente para aquellos que alguna vez confesaron el nombre de Jesús. ¿Ya? Para eso el juicio investigador. Es para verificar si efectivamente esa persona Pero, efectivamente fue salvada por Cristo a partir de sus decisiones de una vida hermano Luciano, transformada. Así que vamos. hermano Luciano, pero es que cuando uno da estudios bíblicos, dice, ¿cuántos comparecerán del tribunal de Cristo? Y se lee 2 Corintios 5:10, dice todos. La respuesta es todos. Pero claro, ahora que estamos estudiando este libro, claro, la respuesta es porque de todas maneras todos van a ser juzgados, ya sean los malos o los no creyentes o los creyentes, porque al final el juicio se va a dar para todos. Bueno, pero el juicio investigado es solo para los creyentes. Hay otros Ah, juicios, claro, como el juicio ejecutivo, investigado, el del. pero por eso. Permítame. Tendría que haber sido la pregunta de otra manera, porque cuando uno da estudios bíblicos, yo cuando doy estudios bíblicos, dice, ¿cuántos comparecerán ante el tribunal de Cristo? Y la respuesta está en 2 Corintios 5:10. Sí, esa Entonces dice, ahí dice es una respuesta que entrega el apóstol Pablo a la iglesia y se refiere a la iglesia. claro, ¿Ok? Pero vamos claro, a estudiarlo más, Primero. ¿ya? No se refiere a todo el ya, mundo, ya, se refiere a toda la claro. iglesia. Por eso, los que comparecerán ante el tribunal de Cristo son solo los creyentes. El otro no es el tribunal de Cristo, el otro es el juicio ejecutivo, no es el tribunal de Cristo. ¿Ok? El juicio investigador o el tribunal de Cristo se refiere para observar el caso de aquellos que alguna vez confesaron creer en el Señor. Entonces se refiere solo a los creyentes. Y Pablo cuando habla de los corintios se refiere a la iglesia. ¿Ok? Entonces eso lo vamos a ir fortaleciendo. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la expresión más decisiva del capítulo para entender la pregunta sobre el juicio investigador? ¿Cuál es la expresión más decisiva del capítulo para entender la pregunta sobre el juicio investigador? Letra A. Una respuesta negativa a esto deshace el adventismo. B. Todo el mundo fue juzgado en la cruz. C. Tenemos que juzgar ahora la cizaña de la iglesia. Y D. Dios no juzga ni condena a nadie. Adelante. Ya. Sí. Darío y Nancy, hoy se puso a llover fuerte. Esther. Aquí en el chat también Mauricio A, Romina A. ¿Alguien más? Rose S. No está la alternativa S, Rose. Sí, letra A. Muy bien. Ya, muy bien. Muy bien. Vamos a ver entonces la respuesta. Dice este libro, la respuesta hace o deshace el adventismo. Esto es muy importante. O como dice Apocalipsis 10:11, que es la razón de ser de la iglesia, el llamado profético, que le dice el Señor a la iglesia del último tiempo, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso, Entonces la letra A. la Y siguiente iglesia bendita está registrado en Apocalipsis capítulo 10. Y vamos a finalizar con el verdadero o falso. ¿Ya? Aquí le pido la atención porque es bien importante ahí lo que se presenta. Dice, la Biblia enseña que ya fuimos juzgados. Perdona, la Biblia enseña que ya fuimos juzgados y no importa la decisión que tomemos, pues ya está todo juzgado. ¿Verdadero o falso? Adelante. Falso. Falso, Darío y Nancy. Falso. 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 Ok, aquí en el chat también, Mauricio Falso. falso, Romy falso, Rose falso. ¿Alguien más? Entonces, muy bien, es falso, ¿cierto? La Biblia habla acerca de varios tipos de juicios. Jonathan también en su presentación hacía mención justamente a aquellos. Y Romanos capítulo 2, versículo 5-8 es un texto bien duro, bien directo. Mira lo que dice Pablo. Después de la cruz, después de la ascensión de Cristo, Pablo vindica la necesidad de un juicio en el cual se verifican los casos de cada persona en base a sus decisiones.
Leamos juntos, que dice Romanos capítulo 2, versículos 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Vamos a dejar de presentar acá. Volvimos, ¿cierto? Ahí está. Muy bien. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció este capítulo? Bien cortito, pero bueno, ¿sí? Excelente. Sí. Entonces nos vamos a encontrar nuevamente la próxima semana. Deje agendado nuevamente para que tengamos este encuentro para continuar con el análisis interesante, importante de este estudio que estamos haciendo. Así que nos vamos a despedir ahora. Llegamos hasta el final, así que vamos a pedirle a nuestro amigo Jonathan, tú mismo nos puedes dirigir en la última oración para que nos despidamos. Ya, muchas gracias. Oremos. Amante y poderoso Padre que estás con nosotros en esta noche y en todo momento, queremos agradecerte por la posibilidad de todavía respirar, de todavía tener la oportunidad, Señor, de no solamente de estudiar y aprender, sino que también de arrepentirnos y aprender y crecer en ti, Señor. Señor, en forma especial, gracias porque nos permites aprender, reaprender o conocer, Señor, o reconocer cosas que necesitamos muy importantes a través de lo que es tu salvación. Señor, ayúdanos a reflexionar sobre esta etapa importante de nuestra vida, para creerte, Señor, cada día más y para aprender este fundamento de lo que es tu enseñanza, Señor, tu verdad de lo que es el juicio investigado. Ayúdanos, Padre, para poder defender y redefender y compartir y recomunicar, Señor, todas estas verdades para que aquellas personas que la necesiten se puedan encontrar contigo. Amén. Señor, por favor, bendice y dirige a cada una de las personas que han estado con nosotros en esta noche. Bendice, Señor, a quienes lideran este grupo y, por supuesto, también permite que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas para que en la medida que somos transformados podamos ser aptos y podamos ser hallados aptos y justificados por ti, Señor, a través de este juicio investigador. Danos de tu poder y de tu gracia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Padre. Amén, amén. Amén. Muy bien, descansen. Nos vemos próximo lunes. Buenas noches. Bendiciones. Muchas gracias. Chao, Que estén buenas bien. noches. Chao, hermanitos, que Dios